conocerte. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Aquí estás sentado, aquí estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos, Señor, revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado, que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aquí está. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Tú eres santo, tú eres santo, 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 eres tú, tú eres santo, tú eres santo, 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 tú eres santo, declaré fuerte. Tú eres santo, 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 eres tú, tú eres santo, 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 eres tú. Aquí estás sentado. Aquí estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el
siempre y por siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la honra y el poder. Por los siglos de los siglos, Señor, a ti sea la gloria y la honra y el poder y todo el honor y el dominio, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor, porque eres santo, Señor, porque eres bueno, Dios. Tú nunca cambias, tu corazón permanece fiel, por siempre y por siempre, oh Jesús. Hermoso Dios, te alabamos, oh Dios, con todo nuestro corazón y todo nuestro ser y toda nuestra vida te entregamos solo a ti, Señor. Sí, Señor. Sé exaltado, Señor. Aleluya. Buenas tardes, Iglesia Cornerstone y todos los que nos visitan. Espero que estén bien. Para mí es un privilegio poder saludarles y estar con ustedes en esta tarde enseñando la palabra de Dios. Es siempre un gozo estar aquí con ustedes y doy gracias al liderazgo de nuestra iglesia que me da el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a estar esta tarde continuando con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a continuar en el capítulo 8. La semana pasada vimos del versículo 1 al 9 y hoy vamos a estar del verso 10 al 17. Y recuerden que todos estos videos del estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos están grabados en YouTube y en Facebook, me parece también. Y si usted no se ha perdido alguno de ellos, le voy a recomendar que se ponga al corriente porque es algo muy importante lo que estamos estudiando. No es nada más importante en el sentido que nos ayuda y nos edifica, sino que también nos ayuda cuando compartimos la palabra y nos ayuda a compartir la palabra de Dios de una manera más convincente, de una manera más tal vez elocuente, de una manera más inteligente, porque no hay algo muy poderoso en poder hablar con seguridad. Y cuando entendemos los fundamentos de nuestra fe, por qué creemos lo que creemos y cuál es, cómo sucedió lo que sucedió, qué significa eso de que Jesucristo murió por la humanidad. ¿Qué significa Juan 3:16 de que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que no se pierda, que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Cómo es que, cómo es que la salvación es adquirida a través de la fe? ¿Y qué papel tienen las obras antes o después de la salvación? Y todas estas cosas que hemos aprendido son muy importantes. Son no nada más para recibir beneficio propio, sino también para ayudarnos a ser testigos más eficaces de la palabra de Dios. Amén. Así que espero que estén muy motivados, así como yo, de estar estudiando esto. La semana pasada, como dije anteriormente, vimos el capítulo 8 del verso 1 al 9 y cubrimos bastante material. De hecho, en los primeros 4 versículos estuvimos casi todo el tiempo y era necesario abarcar todo lo que abarcamos en esa tarde, pero por lo mismo, los versos 5 al 9 me fui un poco rápido y voy a dar un breve repaso de esos versículos para poder estar al corriente, porque esos versículos nos dan un contexto importante en lo que vamos a estar estudiando hoy, que son del verso 10 al 17. Así que vamos a orar y vamos a comenzar el estudio. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, un tiempo sagrado que hemos dedicado a ti, que hemos preparado de antemano, Señor, para estar escuchando, atentos a tu palabra, atentos a lo que nos vas a hablar y enseñar. Te pido, Señor, que abras la memoria de todos los oyentes,
Que fluya, Señor, a través de mi boca, que tu Espíritu Santo, Señor, en este momento, fluya a través de mí para predicar tu palabra eh, con exactitud y que hables a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, confiamos en que tú nos hablas y nos vas a hablar en este momento, en el nombre de Jesucristo y la Iglesia de Dios. Dice, amén, amén. Ok, en el verso 5, hablamos de que en el capítulo 8 empieza Pablo algo nuevo, empieza a hablar acerca de, eh, un poco más acerca de lo que es la vida, el proceso de santificación, pero ya es más, la vida cristiana es algo más práctico, la aplicación de la vida cristiana. Y está introduciendo Pablo algunas realidades acerca del creyente, que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y eso es algo que nos ayuda bastante. Y en el verso 5, Pablo empieza un contraste entre los que son creyentes y los que no son creyentes. Y habla acerca de los que no son creyentes como aquellos que son de la carne, aquellos que pertenecen a la carne o que viven en la carne o que andan en la carne. Y aquellos que son creyentes son los que son del Espíritu, los que viven en el Espíritu, los que andan en el Espíritu, esos son los creyentes. ¿Sí? Estos principios también pueden aplicarse eh, de diferente manera, pero el contexto aquí es creyentes y no creyentes. Eh, porque a la verdad, sí hay personas que son creyentes que pueden pensar de forma carnal y esos son cristianos carnales. Así es como Pablo se refiere, es un término técnico, aunque no lo crean. En 1 Corintios 3, Pablo se refiere a los corintios, ¿que no sois ustedes carnales? Cuando empiezan a disputar de que yo soy de Pablo, yo soy Apolos y así. Cristianos inmaduros son cristianos carnales, ¿sí? Y todos los cristianos, cuando empezamos nuestro caminar con Cristo, todos somos carnales, pero la idea es que vayamos madurando a través de la renovación de nuestra mente en la palabra de Dios para que alcancemos madurez espiritual y podamos ser de provecho para los demás y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Porque Dios ya tiene obras que Él hizo, que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Es algo maravilloso, ¿no lo creen? Así que en el verso 5 dice, porque los que son de la carne, o sea, los no creyentes, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, una persona que no es nacida de nuevo no puede pensar en las cosas del Espíritu, o sea, no tiene en la mente, eh, no tiene en mente las cosas del Señor, no está pensando, cuando sucede algo, su primer pensamiento no va a ser algo relacionado con la voluntad de Dios, con cómo Dios pensaría. Las decisiones que toma no son decisiones que, que son hechas de acuerdo a lo que agradaría a Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a principios de Dios. Y las personas no creyentes no pueden pensar así, porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, las personas que son del Espíritu, esas personas sí piensan en las cosas del Espíritu. Y es porque la mente de alguien, una persona que no ha recibido a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, no tiene la capacidad. Por eso cuando yo he aconsejado a algunas personas que se quejan o simplemente mi esposa o que ha lidiado tal vez con personas en el trabajo que, que son personas tóxicas, ¿verdad? Personas que reaccionan mal o que tratan de portarse mal con uno. Y esas personas no tienen a Cristo en su corazón
Y lo que yo le digo muchas veces a mi esposa es, mira, esas personas no tienen a Cristo en su corazón. No puedes esperar que esas personas piensen como nosotros pensamos, que ellos piensen en comportarse mejor porque pueden lastimar a las personas, herir los sentimientos de las personas. No tienen en su mente amar al prójimo como a sí mismos, amar a Dios sobre todas las cosas. Y Pablo lo dice de esta manera más o menos en 2 de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas que son del Espíritu Santo son cosas que se disciernen espiritualmente, no se pueden discernir con la mente natural. Y todos los que no son creyentes tienen una mente natural, no tienen una mente espiritual. ¿Sí? Eso es algo que Dios hizo por nosotros. Cuando recibimos a Cristo y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, recibimos una mente espiritual, porque ahora nuestro espíritu está vivo y hay una interconexión entre nuestro espíritu, alma y cuerpo, que antes nuestro espíritu no estaba vivo, estaba separado de Dios y ahora está con el Espíritu Santo y eso nos permite pensar en las cosas de Dios. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo y no en lo físico, en el espíritu. Mi espíritu tiene la mente de Cristo, ¿sí? Segunda de Corintios 4, verso 4 dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el diablo tiene ciegos a las personas, ha cegado a las personas. Y ese es también en parte por la cual no pueden discernir las cosas. Uno es porque tiene una mente natural, no tiene una mente espiritual, y la otra es porque también están cegados. Entonces, por eso no pueden. Y si no pueden pensar en las cosas del espíritu, tampoco pueden ocuparse en las cosas del espíritu. El verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Fíjense que del verso 5 que habla de pensar, se salta el ocuparse, porque en lo que uno piensa, en eso uno termina ocupándose. Y por eso la semana pasada les hice el desafío. ¿En qué están pensando ustedes? Porque en lo que invertimos tiempo pensando, eventualmente vamos a actuar. Por eso Dios hace tanto énfasis en meditar en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que si meditas en la palabra de Dios, tú mismo haces prosperar tu camino. ¿Por qué? Porque cuando meditamos en la palabra de Dios, tenemos la habilidad de tomar decisiones que se conforman a la voluntad de Dios. Mientras más nuestra mente esté renovada a la palabra de Dios, nuestras decisiones van a ser prosperadas porque una decisión en base a la voluntad de Dios siempre va a prosperar. Por eso dice la Biblia que si meditas en este libro de la vida de día y de noche, harás prosperar tu camino. Yo puedo hacer prosperar mi camino utilizando ese principio, en meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Y no solamente lo dice en Josué 1:8, también lo dice en el Salmos 1, en los primeros 5 versículos. Dice que si meditas en la palabra de Dios, vas a prosperar, vas a ser como árbol plantado junto a las corrientes, ¿sí? Entonces, pero eso es aparte. Eso es un bonus, pero aquí estamos hablando un contraste entre creyentes y no creyentes. Pero el principio puede aplicar a creyentes. Entonces, hay que mantenerse pensando en las cosas del Espíritu. Por eso Pablo igual nos dice que pensemos en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Poner la mente en las cosas de arriba, dice ahí Colosenses 3, ¿sí? Entonces, Pablo también nos exhorta a que estemos pensando en las cosas que tienen provecho para nosotros. El verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, los designios quiere decir la mente, o sea, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y ya expliqué por qué no pueden. La mente carnal no puede sujetarse a Dios
porque no tiene la capacidad. Es así de sencillo. Por eso fuimos hechos nueva criatura. Literalmente, los creyentes somos una nueva especie de seres humanos, una nueva especie con ciertas capacidades nuevas, empoderadas por el Espíritu Santo. ¿Sí? En el versículo 9, este versículo 9 es un verso muy interesante. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí está confirmando que los versículos anteriores se refería a un contraste entre un creyente y no creyente. Porque si el Espíritu está en mí, eso quiere decir que yo soy un creyente. Alguien que no tiene el Espíritu de Dios no es creyente. Entonces, y al revés también, un creyente tiene el Espíritu Santo. Y lo interesante de este versículo es que si lo leemos rápido nos podemos perder de esta joya que encontramos en este versículo, porque en este versículo podemos encontrar y afirmar la deidad de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es Dios mismo. Y además podemos afirmar la Trinidad. Fíjense, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjense que ahí utiliza Espíritu de Dios y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son sinónimos. El Espíritu Santo, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo son sinónimos. Lo cual quiere decir que Dios Padre es la primera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo y Jesucristo. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es el mismo porque son iguales. Las tres personas de la Trinidad son iguales en deidad y en todo, ¿sí? Tienen diferentes papeles, diferentes aspectos, pero son iguales. Y entonces ahora comenzamos con el estudio en el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, eh, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este versículo estuve leyendo algunas de los comentarios de algunos comentaristas de la Biblia y la verdad es que bueno, no estoy de acuerdo con algunas de sus interpretaciones. La interpretación que algunos de ellos dan es que eh, en el verso 10, cuando dice que el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, que se refiere a que el cuerpo está destinado a morir por causa del pecado, ya sea por causa del pecado original o por el pecado que cometemos. De hecho, la nueva traducción viviente, lo traduce de esta manera, dice, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, dice, y si Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y esa traducción, esa interpretación, eh, podría ser, pero el problema es que en el verso 11 tal vez habría cierta contradicción. Yo creo que la manera más correcta de interpretar este versículo es juntar el verso 10 y 11. Y yo creo que lo que más bien Pablo está haciendo está haciendo la afirmación de que el cuerpo está muerto a causa del pecado y luego añade un sin embargo, y el sin embargo es el que levantó, si el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Entonces, la realidad es que nuestros cuerpos
antes de recibir a Cristo estaban muertos a causa del pecado, pero el Espíritu Santo, cuando creemos, viene a vivir en nosotros y nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Y asimismo, cuando el Espíritu Santo se muda dentro de nuestro cuerpo, con sus maletas y todo, nuestro cuerpo también es vivificado eh, por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Y eso, hay uno de los generales de Dios, que así lo llaman. Hay un libro muy famoso que se llama Los Generales de Dios, God's Generals, que habla de ciertas personas que eran, eh, que operaban en este siglo, de este siglo, que operaban en milagros y prodigios y grandes evangelistas. Y uno de ellos, John G. Lake, en su doctrina de la sanidad divina, utilizaba este versículo para confirmar que Dios da vida a nuestros cuerpos mortales y la vida que Él nos da echa fuera todo tipo de muerte, incluyendo las enfermedades. Y la sanidad divina en sí es Dios dando vida a nuestro cuerpo, erradicando todo tipo de muerte. Obviamente no quiere decir que nuestro cuerpo se convierte en inmortal. En nuestro cuerpo sí va a morir. Dice la Biblia que todo hombre está destinado a morir una sola vez, pero la sanidad divina es la vida de Dios fluyendo a través de nosotros y quitando todo tipo de muerte que no sea progresivamente natural, ¿sí? Y yo creo que esa interpretación está correcta. Y yo creo en la sanidad divina y yo creo que lo he visto en mi vida, lo he visto en muchas personas y es algo que usted puede orar y puede confiar en este versículo y cuando usted se siente cansado, cuando usted siente, eh, si usted está enfermo o usted está enfermo, usted puede declarar y confiar en que el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos mortales y decir, Padre, yo confío en ti, te doy gracias, que tu Espíritu Santo vivifica mi cuerpo mortal y recibo ahora mismo tu vida, tu sanidad, vivifica mi cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús, ahí donde usted está. Estoy seguro que en este momento ya se está sintiendo mejor, con más energía, con más ganas. Amén. Verso 12 dice así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Interesante que este versículo dice que somos deudores. Estamos en deuda con Dios. Bueno, dice que deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y lo que implica este verso es que no somos deudores a la carne, sino deudores al Espíritu. Recuerden que está hablando en contraste entre la carne y el Espíritu Santo. Entonces, somos deudores al Espíritu Santo, a Dios, para que vivamos conforme a la carne. En otras palabras, eh, Jesucristo nos liberó de la muerte y parte de nuestra deuda, parte de comportarnos bien, parte de tener buenas obras, obras de justicia, de presentar nuestros cuerpos eh, como cuerpos, como miembros de justicia, eh, es la deuda que tenemos por lo que hizo por nosotros, ¿no? Dios lo hizo gratis, no hay manera de repagarle la deuda que Él pagó por nosotros al limpiar nuestros pecados, no hay manera de pagarlo, pero sí puede ser una buena razón por la cual obedecer a Dios. Y me puse a pensar con este versículo, ok, ¿cuáles son algunas razones por las cuales deberíamos andar en la vida nueva que Dios pagó por nosotros? Ya entendimos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y que gratuitamente, por su gracia, somos salvos por nuestra fe en Jesucristo. Amén. Pero debe haber un incentivo. ¿Y
¿cuál es el incentivo que tenemos como creyentes para andar en vida nueva, para no permitir que el pecado se enseñoree de nosotros? Y obviamente es nuestro amor por Dios, ¿verdad? Jesucristo dijo, si me amas, eh, vas a guardar mis mandamientos, ¿no? Juan 14:21 creo que es. Si dices que me amas, si me amas, mi Padre, eh, te amará mi Padre que está en los cielos, te amaré yo y mi Padre, ¿no? Algo así dice. De hecho, lo voy a encontrar aquí para no tener duda, porque ese versículo es uno de mis favoritos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que el que ama a Jesucristo es el que obedece sus mandamientos, no el que dice que lo ama o el que tiene algún sentimiento ahí. Obviamente por amor a los demás y porque somos deudores a Dios, son otros motivos por los cuales son incentivos para andar en esta vida nueva, porque estamos representando a Dios con nuestro comportamiento. La gente nos ve, estamos representando a Dios. Porque estamos muertos al pecado y somos libres. Estamos en libertad y ya no debemos regresar a la esclavitud. Y obviamente porque no nos conviene, ¿no? Son algunas de las cosas que me puse a pensar mientras meditaba en este versículo 12. Creo que también les serían de edificación. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, aquí Pablo está confirmando que existe la posibilidad de que eh, de que regresemos a vivir conforme a la carne. Y Pablo nos está diciendo, no regreses a vivir conforme a la carne, porque moriréis, porque va a haber muerte. No que vas a morir instantáneamente o que ya no vas a ser salvo. Simplemente la muerte, eh, andar en la carne, andar en pecado, produce muerte en nosotros, produce cierta separación entre Dios y yo, no separación física, porque el Espíritu Santo sigue viviendo dentro de mí, pero mi pecado contrista al Espíritu Santo y es una separación más bien relacional, no una separación física. Es como si mi hija o los que son padres, cuando sus hijos se portan mal y hacen alguna travesura o hacen algo eh, a sabiendas, ¿verdad? Obviamente, eso, la relación con nosotros no cambia, van a seguir siendo nuestros hijos, nuestras hijas. Entonces, en la posición de hijo o hija, nadie se lo puede quitar, pero sí existe un daño en nuestra relación a la cual es importante que sea restaurada. Y obviamente Dios siempre da el primer paso y está listo para que nosotros regresemos, ¿verdad? Y restaurar esa relación. Ese distanciamiento no lo ocasiona Él, sino nosotros mismos. Y es por eso que cuando pecamos nos sentimos basura, nos sentimos chinche, ¿verdad? Sentimos como que ya no nos ama Dios y esa culpabilidad. Pero lo importante es que a través de este estudio de Romanos capítulo 8 le quede muy claro que no hay condenación, pero sí hay consecuencias y lo importante es que busquemos siempre restaurar nuestra relación con Dios. Ahora que ya estamos ya somos sus hijos, hijas, somos hijos de Dios, hijas de Dios, que estemos bien con Él y cuando fallemos, regresemos siempre a Él. Y ese es el proceso de restauración. Cuando pecamos, cuando por alguna razón caemos, eh, existe el Espíritu Santo es contristado, eso nos contrista a nosotros mismos y produce luto en nosotros. Pero hay un luto que lleva al arrepentimiento, que lleva
que trae gloria a Dios, y hay otro luto que no es de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere hacer, es cuando fallamos, cuando pecamos, trata de condenarnos, trata de dejarnos caer, pero lo que Dios quiere es que nos arrepintamos y que sigamos adelante. Amén. Y eso fue nada más un poquito de libertad de predicador de este versículo. Pero lo importante de resaltar aquí es que el Espíritu Santo es el que nos empodera para hacer morir las obras de la carne. Cuando la tentación está fuerte, cuando quiere nuestra carne pecaminosa, quiere dominar, el Espíritu Santo nos empodera para apagar esos deseos carnales y decirle no y obedecer a Dios. Amén. Por eso dice que si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La vida en abundancia que Jesucristo vino a pagar es posible gracias al empoderamiento del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si recuerdan, 1 Corintios 10:13 dice que no seremos tentados más de lo que podamos resistir, sino más bien con la tentación, el Espíritu Santo nos va a dar la salida para que podamos salir de esa tentación. Entonces hay que estar atentos y cuando estamos tratando de erradicar cierto pecado en nuestra vida que ha estado ahí por años o que ha estado queriendo entrar, es importante eh, trabajar con Dios y permitir que Dios obre a través de nosotros y obviamente eh, atacarlo y ser proactivo en, en no permitirle entrada a ese pecado y es la manera de erradicarlo por completo. Amén. A través del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda y es parte del proceso de santificación también. Amén. Y aquí en los siguientes 3 versículos entramos en algo eh, bastante hermoso. Es algo que eh, es único para de todas las religiones. eh, no existe ninguna religión que hable acerca de Dios como un padre y de nosotros como hijos. De hecho, una vez estaba yo allá en Oakland, California, por el área de San Francisco. Allá estaba la empresa donde yo trabajaba antes. Y una vez que fui de visita allá para algunas reuniones de trabajo, eh, estaba otro colega ahí y fuimos a cenar juntos, nada más para platicar y pues como colegas, ¿no? Y este colega, por alguna razón, empezamos a hablar de cosas espirituales y tuve la oportunidad de presentarle el Evangelio. Y le presenté el Evangelio y algo que le mencioné fue que Dios, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nos es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios ahora nos ve como hijos y Dios es nuestro Padre y esa es la manera en que debemos de pensar acerca de Él. Y él se sorprendió y dijo, wow, nunca había escuchado algo así, nunca había escuchado eso del cristianismo, no tenía idea de que eh, en el cristianismo eh, hubiera algún concepto de relación con Dios, con el Dios Todopoderoso, el Dios, el Creador del cielo y la tierra, que nos diga, tú eres mi hijo amado, que nos identifique como hijos e hijas. Vamos a hablar de esto, muy hermoso. Dice en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y todos los que son hijos de Dios también deberían ser guiados por el Espíritu Santo. En otras palabras, todos los que son hijos de Dios, el Espíritu Santo nos habla constantemente, pero queda en nosotros obedecerlo o no. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, definitivamente todos esos son hijos de Dios. Pero
muchas veces los hijos de Dios no permiten ser guiados por el Espíritu Santo y nosotros debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo y aprender a escuchar su voz. Amén. Es un juego de palabras un poco confuso porque si lo lee uno como está escrito, es una verdad absoluta. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero si lo lee uno al revés, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, eso debería ser la norma, pero la realidad es que no es así. Y lo que deberíamos hacer nosotros es eh, eh, permitirle al Espíritu Santo que nos guíe y buscar su guía también, no nada más ser pasivo en eso, sino activo. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Entonces, cuando creímos, no recibimos un espíritu de esclavitud. La esclavitud al pecado es algo terrible, porque no solamente uno está esclavo al pecado, sino también hay temor, el temor de la condenación, el temor del castigo, ¿no? Eh, y eso es lo que el apóstol Juan dice cuando el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Dice, primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Entonces, ese temor del castigo de condenación, eso no es lo que Dios nos ha dado y por eso Pablo está eh, tratando de renovar nuestra mente al hecho de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que tenemos posicionalmente una, eh, eh, tenemos en una posición inquebrantable. No hay nada que pueda quitarnos de la posición que tenemos como hijos e hijas de Dios, nuestra salvación. Eh, no hay nadie que, que nos la pueda quitar, ¿sí? No hay nada que nos la pueda quitar. Y aun si fallamos, tampoco. Y ese es el temor que ha sido removido de nosotros. Y obviamente otros temores. También la palabra de Dios dice que no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, ¿sí? De una mente sana. Y este espíritu es un espíritu de adopción. Y aquí es importante que entendamos la adopción en el sentido bíblico, porque en, en nuestra sociedad muchas veces como que se ve menos la adopción, ¿verdad? Porque en términos humanos podemos pensar que la adopción es algo inferior a, al hijo natural biológico. Pero en términos legales no lo es. Si usted se pone eh, en términos legales, un hijo adoptivo y un hijo biológico tienen los mismos derechos. Y eso es algo muy importante de entender. Y ante los ojos de Dios, un hijo adoptivo, nosotros fuimos adoptados, y fuimos hechos hijos de Dios. Un hijo adoptivo eh, es como hijo legítimo, ¿sí? Dice en Gálatas, eh, dice, así que ya no, en Gálatas 4, verso 7, bueno, de hecho en el verso 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Vieron el mismo término? Eso de Abba Padre quiere eh, decir papito, como decir, como hablarle a Dios con cariño, como una relación de papi, ¿no? Papi, no sé cómo usted se refiera a su papá, yo nunca le dije papi, que me acuerde, tal vez cuando era chiquito, ahora le digo jefe, pero
papi, papá, así es como está clamando, Abba, Padre. Am, y dice en el verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjense que está hablando de lo mismo, y está hablando de que somos hijos de Dios, somos herederos juntamente con Cristo. Alguien que no es considerado un hijo legítimo no va a ser heredero, no va a tener los mismos derechos que un hijo, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios, eso sí es. Y de hecho estoy tratando de buscar un versículo que habla acerca eh, de la legitimidad del- de ser hijo, pero no me estoy acordando. Pero el punto es, eh, hemos recibido ese espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y tenemos que pensar en términos no naturales porque muchas veces somos tentados a pensar menos de esa relación, porque tal vez nuestra relación con nuestro Padre terrenal no es ideal, ¿verdad? Pero nuestro Dios Padre, nuestro Padre celestial es perfecto, su amor para con nosotros es perfecto y nos ha adoptado como sus hijos. Puede meditar en eso, puede cerrar sus ojos y decir, y simplemente pensar que usted es hija, usted es hijo de Dios, que el Dios del universo envió a su Hijo unigénito Jesucristo para darnos vida, para esa relación, Él la anhelaba, esa relación con nosotros como hijo y padre, Él la anhelaba. Esto es un plan que Él diseñó, no es casualidad todo lo que sucedió, el Evangelio, Dios lo diseñó. Es el deseo de Dios el adoptarnos como sus hijos y, e identificarnos como sus hijos y que nosotros lo identifiquemos a Él como Padre. Eso era algo completamente revolucionario, como hemos estudiado anteriormente, que cuando Jesucristo introdujo la forma de orar, Padre nuestro que estás en los cielos, era algo completamente eh, revolucionario. Nadie había pensado en Dios como Padre. Y obviamente eh, esa posición solamente nos la da eh, la, el creer, el recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Muchas personas de otras religiones o del Nuevo Mundo, del New Age y todo eso dicen, no, que todos somos hijos de Dios. Y eso es falso. No todos son hijos de Dios. La Biblia es muy claro en muchos lugares que los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesucristo. No todos son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos e hijas, ¿sí? Y dice el verso 16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que no solamente es una realidad y lo vemos en la palabra, sino que hay una eh, hay un testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu que dice, sí, yo soy hijo de Dios. Si usted no siente, si usted dice, es que yo no me siento como hijo de Dios, o no me siento digno o digna de ser hijo o hija de Dios, usted necesita permitirle al Espíritu Santo que le ministre en este momento. Simplemente diga, Padre, perdóname por pensar de esta manera, porque aquí está muy claro que yo soy tu hijo, que yo soy tu hija, y que tú me adoptaste. Así que en este momento recibo, Espíritu Santo, esa verdad en mi corazón. Espíritu Santo, te permito que des testimonio a mi espíritu de que soy hijo o hija tuya. Amén. Mire qué hermoso. Ahorita su corazón está en fuego y seguramente se está conmoviendo su alma, su espíritu. Y que no le dé pena con el que esté. Simplemente derrame su corazón delante de Dios en este momento. Porque es algo muy hermoso. ¿Se imaginan? Me pongo a pensar en este momento, cuando fui de misiones al país de Haití, fuimos a un orfanatorio
Y seguramente ustedes, si han ido a un orfanato, han experimentado lo mismo. Los que han ido a Rosarito, a los orfanatorios que hemos ayudado como congregación, han visto esos niños huérfanos que están anhelando la adopción. Y simplemente con recibir visitas, recibir regalos, esos niños son tan felices y se ve en sus ojos la emoción y se ve la necesidad de ese cariño, ¿verdad? Y cuando uno viene a demostrarles el amor de Cristo, cómo se llenan ellos, pero también cómo nos llena a nosotros. Y se pueden imaginar, y tal vez algunos de los que están escuchando son hijos adoptivos, se pueden imaginar el gozo, la hermosura del momento en el que todo lo legal ya se termina, el papeleo, y pueden recibir esos padres al hijo adoptivo, a la hija adoptiva. Para el padre es algo muy emocionante. Muchas veces adoptan niños recién nacidos y los niños ni siquiera se dan cuenta, pero tal vez si los niños ya están más grandes, los niños ya tienen uso de razón y es algo hermoso recibir esa seguridad de que soy adoptado, de que ya tengo padres. Y eso es lo que Dios quiere en nuestro corazón cimentar con una fuerza muy grande. Quiere que entendamos eso, no solamente en la mente, pero que de la mente, esta distancia más larga, de la mente al corazón de 18 pulgadas, podamos entenderlo, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que Dios nos ama tal y como somos, y que no solamente tal y como somos, porque Él no nos va a dejar como somos. Él nos dio su Espíritu Santo para que seamos conformados a la imagen de su Hijo, y qué en gran amor, no dejarnos tal y como nos encontró, sino que darnos la transformación que necesitamos. Y eso es lo que Él quiere. Entonces, en este momento, reciba esa verdad, ese testimonio del Espíritu Santo en su corazón. Porque dice el verso 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Vieron? No solamente somos herederos, no solamente somos hijos, sino también herederos. El hecho de que somos hijos también nos vamos a ser herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso la Biblia dice que todas las cosas son nuestras. Y luego más adelante en Romanos 8 dice, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Cristo todas las cosas? Somos herederos de todas las cosas. Y si ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo es añadido. No hay nada, no hay recurso que no esté disponible ante Dios. Y obviamente tenemos heredades en la vida que viene después de que todas las cosas concluyan, ¿verdad? Pero somos herederos, coherederos con Cristo. Y eso es algo hermoso. Eso es algo que no daría Dios a hijos ilegítimos. Somos hechos hijos legítimos. Amén. Y eso es algo muy hermoso. Y aquí parece, en la segunda parte del versículo, parece como que si fuera una condicional, si es que padecemos juntamente con Él. Pero en Gálatas vimos que no hay condicional. Somos herederos, sí o sí. Pero obviamente si padecemos juntamente con Él, está hablando de identificarnos con Cristo en sus dolores, porque ciertamente va a haber persecución. Y obviamente la persecución es más severa en algunos países más que en otros. Pero de todos modos sufrimos persecución los creyentes. En varios niveles, ya sea en la familia que te, te desprecian por haber creído, por haberte convertido tal vez del catolicismo al cristianismo, a la verdad, ¿verdad? Y cosas así. Todos sufrimos persecución y si padecemos juntamente con Él, vamos a ser glorificados juntamente con Él, ¿verdad? Pero esta segunda parte del versículo tiene su contexto más adelante y eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Así que, gloria a Dios por este tiempo y
Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas verdades tan hermosas que estás dando a nuestro corazón, que nos estás dando seguridad. Si algo nos está dando estos versículos, Padre, es seguridad y firmeza que hay en Cristo Jesús, que hay en la confianza, la decisión que tomamos de recibirte como nuestro Señor y Salvador y de poner nuestra fe en Jesús, tiene una firme, eh, es algo firme, es algo inquebrantable, algo inconmovible. Y te damos gracias, Señor, por hoy reforzar esa realidad de nosotros y que es algo que nadie puede quitar de nuestro corazón. Y te damos gracias que a través de tu Espíritu Santo tú nos das testimonio. Y te amamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén, amén. Dios los bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz, que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.